Ya comienza La Fragata, el espacio de frecuencia 1940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Los saluda como cada 8 días Sebastián Hurtado aquí en La Fragata, trayéndoles como siempre temas de actualidad local, regional, nacional y mundial. Esperando también como siempre de que todos ustedes, sus casas, con sus familias, se encuentren en la mejor manera posible en medio de toda esta situación que nos encontramos viviendo. El día de hoy, queridos oyentes, me acompaña el estudiante de Ciencia Política, de Comunicación y Periodismo, Juan Manuel Cano, y hoy les traemos un tema bastante interesante: la situación actual de nuestro hermano país de Chile. Vamos a analizarlo aquí junto con Juan Manuel de esta hora de programa. Juan Manuel, bienvenido. Hola Sebastián, buenas tardes, y a todos los oyentes también, y gracias por estar con nosotros a conversar sobre este tema que es tan relevante en la actualidad para nuestra región, no solo para Chile, sino también para nuestra región. Así es, para toda la región. Juan Manuel, vos estuviste en Chile el año pasado con las protestas. Explícanos un poquito esas protestas, porque con esto podemos dar un trasfondo a lo que vivió Chile este fin de semana al votar el cambio de su constitución. Contanos un poco de lo que viste, de tu experiencia ya en noviembre del año pasado. Así es. Yo creo que es importante comentar cómo inició todo. Todo inició más o menos en las primeras semanas de octubre con un hecho en específico que fue el aumento de la tarifa del metro de Santiago, un aumento de 30 pesos. Este aumento pues generó un revuelo en la mayoría del pueblo chileno, y comenzaron a haber una serie de manifestaciones, primero como de jóvenes, pero a medida que pasó el tiempo se fue juntando distintas temáticas. La consigna ya no era los 30 pesos que se habían aumentado en la tarifa del metro de Santiago, sino que eran 30 años que llevaban de desigualdad, descontento social, un estado mínimo que representa el Estado chileno con la Constitución del 80, que si quieres luego tocamos ese tema. Y entonces fue cogiendo fuerza, fue como una bola que se hizo cada vez más grande. Como tú contabas, yo estuve en diciembre, en la primera semana de diciembre de 2019. Era una época, hay un momento en el que ya estaba más calmado, por así decirlo. No había protestas tan seguidos como las hubo en octubre y noviembre de ese año, pero te digo que sí se sentía la tensión social. El ambiente era muy tenso, los negocios estaban protegidos, las calles se veían, eran casi todas las paredes eran el lienzo de la protesta, porque habían muchos grafitis, había muchas manifestaciones todavía de las personas sobre esa situación. Entonces, el país estaba volcado a hablar sobre ese tema. La prensa solo tocaba el tema de las protestas y de los requerimientos que los líderes tenían para el gobierno chileno. Y hay algo muy particular que me gustaría mencionar, y es el tema de la Plaza Italia. Plaza Italia es el lugar en el que se reúnen los manifestantes para, sí, donde arengan y donde fue, por ejemplo, el 25 de octubre de este año, la celebración del plebiscito, y ese es como el punto de encuentro. Yo tuve la oportunidad de ir, y sin ánimos de llegar como al lugar común, podría decir que era casi un campo de batalla. Se veía pues el rastro de las manifestaciones de casi 2 meses en protestas, y el monumento con la bandera chilena, con la bandera mapuche, y bueno, son como imágenes que se quedan, y tanto así que esa plaza hoy, que es la Plaza Italia, que
tiene más de 100 años en Chile, hoy recibe el nombre de la Plaza de la Dignidad. Entonces es una plaza que representa el punto de encuentro para los chilenos y de esos momentos pues como tan donde se vivió el estallido social, que es como se conoce. Que fue un estallido social lo que vos decís, y también fue realmente imprevisto. Yo no creo que el gobierno de Sebastián Piñera hubiera analizado lo que iba a pasar. La sociedad chilena, tú que, bueno, no soy psicólogo social ni mucho menos, soy politólogo, pero la sociedad tuvo que haber cargado durante mucho tiempo para estallar de la manera en que estalló durante esos 2 meses, como bien vos lo decís. La manera en que Sebastián Piñera encuentra para acercarse justamente a los manifestantes y detener las manifestaciones es prometer este plebiscito que se desarrolló este fin de semana, que planteaba un cambio de la Constitución. Una Constitución que surge durante el gobierno de Augusto Pinochet, considerado realmente como un dictador, toma el poder por las armas, considerado también como un criminal de lesa humanidad, y aquí no estoy tomando partido político, él fue condenado en España por realmente crímenes de lesa humanidad, más específicamente por el juez Baltasar Garzón, para ser más específico. Y esta constitución venía más o menos desde el año 80, la fecha precisa no la tengo en este momento en la cabeza, es decir, 40 años. Nosotros aquí en Colombia tenemos una constitución que el próximo año va a cumplir 30, constitución de 1991, pero la constitución chilena también traía mucho de la carga ideológica, llamémoslo de alguna manera. Las constituciones tienen una carga ideológica, eso es innegable, de justamente el régimen de Augusto Pinochet. También un sistema de guerra fría, choque entre ideas capitalistas y socialistas, Unión Soviética y Estados Unidos para ser más precisos, o la OTAN para ser incluso más amplios. Pero también Chile tiene una particularidad que es importante que nuestros oyentes también lo tengan en cuenta. Chile es casi que el padre del derecho en América Latina, y excluyendo obviamente a Brasil. ¿Por qué? Porque es de Chile donde surge nuestro Código Civil, por ejemplo, y con ello el Código Civil también de Ecuador, Costa Rica, de Centroamérica en general también surge de allí, por lo que muchas veces los estudiosos miran al derecho chileno, ¿cierto? Y un cambio de constitución es un paradigma enorme. Lo mismo que Colombia cambia de constitución en América Latina que lo haga Chile. Chile tiene ese pedestal, por llamarlo de alguna manera, de haber sido el padre del derecho en América Latina. Con lo cual, hay que analizar este hecho de la nueva constitución no solo desde la perspectiva social, tenemos que ver también el impacto que esto puede tener a nivel jurídico en toda América Latina. Así es. Tú mencionabas ahorita, me gustaría decir algo corto, tú mencionabas ese contexto de la dictadura de Pinochet, de la Guerra Fría, y me parece importante ir al origen de cómo llega Pinochet al poder, y recordemos que fue Salvador Allende, el presidente en el 70 de Chile, que fue el primer presidente que llega al poder por el voto popular de la izquierda o marxista. Entonces, si lo vemos en ese contexto de la Guerra Fría y de esa tensión entre comunismo y capitalismo, la elección de Allende y las políticas que comenzaba a impartir, a aplicar, generaron como un miedo un miedo no, sí, o como una atención especial, el caso de Estados Unidos. Se sabe que una interferencia de Estados Unidos en ese golpe de Estado, casi como en una política renovada de contención al comunismo. Entonces, eso me parece muy importante recalcarlo, porque de esa manera llega Augusto Pinochet a la presidencia, pues, o a la dictadura que generó en Chile. Si nos puedes ampliar tal vez un poquito más justamente cómo se dio ese golpe. Claro, eso fue en el 11 de septiembre del 73.
creo. Y bueno, desde términos generales, encuentran a Allende en la Casa de la Moneda, que es la casa presidencial de Chile en Santiago, y hay versiones, unos dicen que se suicidó, otros dicen que fue asesinado, pero termina muerto el dirigente de izquierda, entonces el presidente, y una junta militar comandada por Pinochet es la que toma el poder. Y a partir de ahí inician 17 años de una dictadura. Eso es otro elemento que me parece importante porque fueron casi 2 décadas en la que hubo pues como un marcado autoritarismo del mandato de Pinochet, un gobierno de extrema derecha, anticomunista, como les comentaba, que afín, digamos, a los intereses norteamericanos. Hubo una prohibición a partidos políticos, a sindicatos, a la libertad de expresión. Entonces, es muy, como tú dices, Pinochet fue una época, podríamos llamarla gris, en Chile en cuanto a derechos humanos, por la vulneración de derechos humanos que hubo. Así es conocido, por ejemplo, que el Estado chileno fue condenado por la matanza en el Estadio Nacional de Santiago. Y también, para los que recuerden, claro que esto ya se fue hace varios años, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se señaló aquí en la ciudad de Medellín un caso, García Lucero, no me olvida porque asistí cuando era estudiante, fue durante la dictadura de Augusto Pinochet, y el hombre relataba cómo fue torturado por el régimen, que le sacaron todos los dientes sin anestesia, lo dejaron parapléjico, está en silla de ruedas, él está exiliado en Reino Unido, y lo golpearon, etcétera. Y realmente de esas cosas que a uno no le olvidan fue el testimonio del hombre de todo lo que le hizo el Estado en ese momento. Bastante crudo. Y él es uno, pero la Comisión Valés, que es un informe que se entregó al gobierno chileno hace unos años, reunió y pues o dedujo que hubo alrededor de 40.000 víctimas de esa dictadura, que son 2 décadas en las que hay una constante vulneración de derechos humanos y alrededor de 13.000 muertos y desaparecidos. Entonces son cifras que aún suenan y que aún tienen eco y que seguramente impulsaron también muchos de esas banderas que tenían el estallido social. No, y no solo las banderas, sino que volvamos al tema que hablamos al principio justamente del estallido social en Chile. Sí, sí. Realmente tiene unos temas de base que vienen desde la época de Pinochet. Obviamente hubo una transición. Pero si uno mira algunos autores europeos, entonces hay que admitirlo, tienden a mirarlo desde una perspectiva muy etnocentrista muchas veces, hablan de que en Chile no hubo un buen proceso para pasar de la dictadura a la democracia, que no se hizo de manera correcta, que eso dejó cicatrices y secuelas en la población, en las víctimas y en sus familias, y que por lo tanto estas manifestaciones responden mucho a eso. No estoy completamente de acuerdo con esa posición de estos autores europeos, porque también responde a un modelo también político que está viviendo Chile, que realmente se estaban turnando el poder Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, 4 años uno, 4 años el otro y así. Ya realmente el sistema también político se estaba desgastando porque no había una actualización del liderazgo, ¿cierto? No se encontraban, que eran las... Sí, Michelle Bachelet es una centroizquierda, Sebastián Piñera es más una centroderecha, pero no se encontraba una solución a los problemas de fondo en los dos grandes líderes que tenía o tiene todavía el país de Chile. Entonces también la sociedad estalla porque no encuentra quien dirija o sepa dirigir ese descontento político. ¿Vos cómo lo ves, Juan Manuel? Sí, así es, como decíamos al principio, más allá de esos pesos que se le aumentó a la tarifa del metro,
Eran 30 años en los que la desigualdad era enorme. El neoliberalismo como la política económica implantada pues, en el gobierno chileno, no había... A ver, Chile puede ser un buen ejemplo del éxito del neoliberalismo, sentido de un crecimiento del Producto Interno Bruto, etcétera, pero también muestra un poco ese fracaso de la acumulación de riquezas que hay en Chile. Entonces, son 30 años en los que esas cifras de desempleo, de pobreza, de acceso a la educación, la privatización de muchos de los derechos básicos de los ciudadanos es impresionante en Chile, y que también tiene un rol importante esa constitución del 80, que si quieres ahorita hablamos de ella. Entonces son varios temas que seguían calando ahí en la mente de los chilenos, y que ese aumento en la tarifa fue casi como la gota que rebosó la copa, por así decirlo. Realmente no fue el aumento de la tarifa, fue la acumulación de todo. Termina siendo incluso una cuestión psicológica. Quizá el aumento fue la excusa. Uh-huh. Fue la excusa. Ese es también un tema muy, muy interesante. Pero ahora vamos al tema que mencionaste ahorita, la Constitución. La Constitución surge en un contexto, ¿cierto? Y hay que admitir que en América Latina tendemos a cambiar mucho nuestras constituciones. Estados Unidos sí ha mantenido su constitución desde que la cambió de los artículos de la Confederación, su constitución actual, pero realmente España, la misma Francia, Colombia ni se diga, el mismo Chile, Venezuela, bueno, México también ha sido realmente estable después de la revolución, pero el resto de los países no tenemos una estabilidad como tal constitucional, ¿okay? Porque hacemos una constitución para el momento, ¿cierto? Y el momento de Chile en el 80, como lo venimos diciendo, es diferente al momento de Chile hoy, ¿cierto? Pero también tenemos que analizar esa constitución del 80 y por qué la gente decidió cambiarla. ¿Vos qué dirías? Yo creo que para empezar hay que partir de esa herencia del régimen militar y de la dictadura, como lo veníamos diciendo. Hay una herencia, es una constitución que recuerda a esos años marcados que describimos hace instantes, y esa herencia está ahí y golpea y no deja que haya, digamos, un cambio social. Entonces, yo partiría de eso. Pero también hay dos puntos que me gustaría como enfocarme, y es el primero, es la concepción que tiene el Estado social en la Constitución de 1980 en Chile. Esta Constitución no parte de un Estado social, sino de un Estado subsidiario. ¿Esto qué significa? El Estado no es el encargado de proveer directamente, por ejemplo, el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, sino que son los terceros los que lo proveen. Esto significa que el Estado chileno queda reducido a ser casi un Estado mínimo, cuya única función es la de la vigilancia de sus ciudadanos. Esto pues como de algunas voces contradictorias a la Constitución. Entonces, ese aspecto del Estado social, de ese Estado social de derecho, es uno de los puntos que también buscan cambiar esa Constitución de los 80. Y el segundo punto es lo que ya te comentaba del modelo económico. La escuela de Chicago, en ese contexto de la Guerra Fría, fue uno de los que comenzó pues como a proponer el modelo económico para el mundo. Quienes salían de esa escuela eran conocidos como los Chicago Boys. Piñera, o bueno, no hablemos de Piñera todavía, muchos de los dirigentes políticos chilenos son de esos Chicago Boys. Piñera también tiene una gran herencia de aquello, por mencionarlo a él, que es el actual presidente. Entonces, esa política neoliberal, a pesar de que generó un gran crecimiento en la economía chilena, y hoy Chile es uno de los países, podríamos, bueno, de pronto no hoy, pero recientemente con los mejores indicadores
en términos económicos, no solo de la región, sino también del mundo. A pesar de eso, ese sistema generó la privatización de muchos aspectos y factores en la vida social chilena. Por ejemplo, el acceso al agua. Quien distribuye el agua en Chile son las empresas privadas, lo mismo con la energía, lo mismo con la educación, como hablamos ahorita del acceso a la educación superior en Chile es extremadamente costosa. Lo puedo decir de algunos testimonios que recogí en ese viaje que le comentaba a los oyentes y que te comentaba a ti, y es lo difícil que es tener acceso a la educación pública y lo costosa que también es. Entonces, ese modelo neoliberal también está mandado a revisar y sobre todo a traerlo al contexto y a las dinámicas sociales que nos recogen hoy en la actualidad. Creo que incluso más que revisar el modelo es revisar su aplicación, ¿cierto? Que el modelo en teoría neoliberal pura de libro responde. El problema es que su aplicación, sea aquí en Colombia, sea en Chile, sea en Estados Unidos, sea en Europa, no responde a lógicas culturales y económicas de los países, ¿cierto? Y al adaptarse, realmente se adapta muy folclóricamente, como se dice vulgarmente, muy a la guachapanga, por decirlo de una manera muy folclórica. Y eso también influye bastante en este tema, ¿cierto? Pero lo que vos decís, la Constitución, contrario por ejemplo a la de Estados Unidos, no responde a unas lógicas de largo plazo, responde a un modelo particular del momento. Y eso es un problema, y por eso traíamos hoy aquí en La Fragata este tema, que también nos enfrentamos en Colombia. Nuestras constituciones realmente responden a momentos puntuales. Por ejemplo, es nuestra constitución del 91, una respuesta puntual a la época fea del narcotráfico y de los carteles y a las desmovilizaciones de varios grupos, o está diseñada para el largo plazo, ¿cierto? Que en este momento, pues, muchos grupos políticos, no mencionaremos, que no es el tema de hoy, llaman a una nueva constituyente aquí en Colombia. Realmente también tenemos este tema. Entonces, Yo creo, Juan, dale, sí, dale. no, te quería decir que yo creo que ambas. Nosotros veníamos de una constitución antes de la del 91 de 1886, si no estoy mal, tú me corriges. Llevaba más de 100 años, 1886. 1886, que llevaba más de 100 años pues como en ejercicio y definitivamente no correspondía no solo al país de ese momento de los años 90, en términos sociales, económicos, de violencia, de narcotráfico, como lo decías. Entonces, responde también a ese momento coyuntural. Y es algo que también, así en modo paréntesis, fue una constitución liderada por una iniciativa social pues, de la gente, de los estudiantes, con la séptima papeleta, que lo veo como un buen símil con lo que, obviamente guardando las proporciones, con lo que ocurre ahora en Chile. Entonces, creo que también es del momento, pero también la veo a largo plazo. Y el problema que ha tenido la Constitución de Colombia, o mejor dicho, el problema que ha tenido su aplicación, es que no se ha sabido ejecutar, no se ha aplicado enteramente. Nosotros tenemos una Constitución que para mí ahora, pues personalmente me parece que tiene muy buenas herramientas para agrupar todas la población del país, las minorías, un verdadero Estado social de derecho. El problema es que no se aplica, el problema es que el Estado no es capaz, no ha sido capaz de llegar a todo el territorio, de proveer con salud, con educación, con mejores condiciones de vida. Entonces,
yo creo que ese es el gran problema, que no hemos valorado esa constitución del 91. Incluso recogiendo un poco de la opinión pública, pues, o de ese estado de opinión que son las redes sociales, muchas de las voces eran esas, de que sí, es lo súper valioso lo que hizo el pueblo chileno con este tema pues, del plebiscito del 25 de octubre, pero es que en Colombia tenemos una constitución buena, muy buena, pero que no la sabemos aplicar, que no la sabemos valorar. Entonces yo creo que están como esos dos matices a tener en cuenta. ¿Vos qué opinas? Ahí también nuestros oyentes que lleven escuchándonos desde hace buen tiempo recordarán que el año pasado también discutimos justamente cuando se planteó por parte del ahora alcalde de Medellín, que en ese momento era alcalde electo, de hecho, más o menos por esta misma época del año, si no estoy mal, que él planteó una nueva constituyente. Y justamente decíamos lo mismo que vos planteás. El programa lo hicimos con el abogado Carlos Esteban López. Y también leímos un planteamiento del gran maestro Tulio Chinchilla al respecto. Y es que realmente la Constitución del 91 tiene muy buenas herramientas, ¿cierto? Muy, muy buenas herramientas que responden mucho incluso a situaciones de hoy en día, no necesariamente a la situación solo del 91. Por ejemplo, una herramienta como la tutela ha sido fundamental, ¿cierto? Y eso es clave en todo este contexto nacional. Pero también, como lo dijimos ahorita, Chile es ese gran padre del derecho y un cambio de constitución en Chile mueve los cimientos legales de América Latina. Entonces, contando Brasil, porque Brasil sigue pues un modelo más portugués y lusófono, no solo porque hablan portugués, sino porque fueron colonia portuguesa y su sistema realmente está más ligado al sistema portugués. Pero el resto de América Latina estamos muy ligados a Chile. Y lo que Chile plantea en esta nueva constitución puede dar bases, tal vez no legales, pero sí de doctrina y de derecho comparado para plantear cambios aquí. Estamos en un país que está pensando en cambiar su código civil. Estamos con el proyecto del nuevo código civil que plantea la Universidad Nacional C de Bogotá. Para quienes escuchen nuestro programa hermano de Libertank, el gran amigo Gabriel Aramburu lo ha estado tratando justamente. Y un cambio en Chile ahora de constitución va a tocar su sistema y nos va a llegar, llamémoslo de nuevo de una manera un poco técnica, por carambola, a plantear cambios aquí. La pregunta es si sí vamos a abrirnos a esos cambios o no. Y también otra duda que se plantea con este cambio de constitución, que he visto mucho en redes sociales, es que se habla de que se va a abrir la puerta, que Chile se vuelva una nueva Venezuela y al socialismo. Y eso ya me parece también peligroso. ¿Listo? No sabemos qué va a escribir la nueva Asamblea Nacional Constituyente chilena. Puede que sea incluso más neoliberal que la actual. Entonces, también esas posiciones políticas es interesante verlas, pero me parece peligroso también tomarlas sin tener una base más firme. No sé vos qué opines, Juan. Y sabes que Sebastián, aquí me trae, pues creo que es importante traer a colación una de las preguntas que tenía el plebiscito. Eran dos preguntas. La primera era si aprobaba o no pues como el cambio de constitución, una nueva constitución. Uh-huh. La segunda se refería a la manera de cómo se construiría esa eventual constitución. La primera opción era una convención mixta, o sea, mitad de parlamentarios que ya tiene el Congreso pues, de Chile y mitad nuevos, y la otra era una convención constitucional, o sea, desde cero nuevos parlamentarios, que serían 155 representantes elegidos por votación directa, pues por votación popular. Entonces, con eso que tú decías, estoy de acuerdo, y yo creo que queda en nosotros estar pendientes de cómo se va a conformar esa nueva convención constitucional, porque eso también
seguro va a dar de qué hablar en Chile y en toda la región, y va a dar también como indicios de cuál va a ser el enfoque o el norte que va a tener los planteamientos de esa constitución. Entonces, esa convención constitucional que fue la que eligió va a ser muy importante ver cómo se va a conformar, porque a partir de sus integrantes podemos, digamos, ver cuál es el horizonte o el foco que va a tener. Y me gustaría dar también un dato que no creo que sea menor, sino que antes es como casi un paradigma, y es que por primera vez en la historia de todo el mundo, esta convención constitucional chilena va a ser paritaria, es decir, va a ser mitad hombres y mitad mujeres. Uh-huh. Esto me parece muy importante porque, como hemos venido hablando, Chile nos sigue dando como pautas o sigue dando como puntos de partida, y también va a tener un porcentaje de población indígena en esta convención, que creo que todavía no está definido cuál es el porcentaje, pero que también va a tener cierta predominancia. Eso teniendo en cuenta que Chile es un país también con una población indígena muy importante, más que todo de mapuches y algunos quechua. Y por ejemplo, el tema de los mapuches en Chile es un tema muy interesante porque es una tribu que nunca realmente fue conquistada por los españoles, ¿cierto? Y realmente el Estado chileno en los territorios mapuches, su presencia, incluso en términos constitucionales, está muy, muy regulada, porque el mapuche siempre ha sido un pueblo casi que, bueno, no independiente como tal, como el reconocimiento de Estado, pero sí ha sido muy independiente de las decisiones centrales desde Santiago, ¿correcto? Eso es un tema también que ha sido manejado y que puede tal vez ser mejor manejado desde una nueva constitución, que especialmente en los últimos años ha habido bastantes choques entre la población mapuche y el gobierno central de Chile. Todo esto, como lo venimos diciendo, responde a lo que pasó el año pasado, ¿cierto? A las manifestaciones. Pero esas manifestaciones, como también lo hemos dicho, responden a una como te digo, una situación que también está en el resto del mundo, ¿cierto? Son manifestaciones que se han visto también violentas en Francia, que se han visto ahora en Estados Unidos, que en Estados Unidos no ha planteado cambiar su constitución, y que también responden entonces a una situación particular del mundo hoy en día. Sí, así es, Sebastián. Incluso, qué bueno devolver un poco la memoria a esos meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, porque no solo vivíamos un estallido social en Chile, sino que era casi un estallido social en América Latina. Chile, con el tema que ya hemos hablado, Bolivia también tenía un tema de protestas y manifestaciones con las elecciones que daban por ganadora a Evo Morales y que, bueno, a un supuesto fraude, salió Evo, y manifestaciones también de los pueblos indígenas mayoritariamente, pero buena población de Bolivia. También tuve la oportunidad de estar en Bolivia. Aquí de pronto llama de una manera más fresca contarle a los oyentes que fue un viaje muy, muy particular, porque junto a un amigo que hice el viaje éramos casi contrarreloj de las protestas para que no nos cerraran fronteras. Entonces, esa época en Bolivia también fue determinante, y que hace unos días fueron las elecciones de nuevo, luego de ese gobierno interino, que dieron por ganador a la fórmula Evo Morales, y que ese podría ser como otro tema para otro buen programa. Pero entonces, aparte de Chile y Bolivia, Colombia también se sumó a esos ecos de protestas y de manifestaciones. El 21 de noviembre de 2019 fue el Día del Paro Nacional, que había un miedo generalizado por lo que se veía en televisión de Chile y de Bolivia. Recuerdo
en Colombia, los negocios también tapando sus vitrinas con madera, cerrando las ciudades vacías en los barrios porque la concentración iba a ser como los puntos pues, de encuentro. Entonces veníamos de un estallido social en América Latina, casi como ecos de esa protesta. Entonces, eso que tú mencionas es cierto y se ha ido también, ha ido creciendo. Y yo creo que uno de los casos más mencionados es el de Estados Unidos, recientemente con la protesta racial en contra de la discriminación racial, con el caso de George Floyd y el movimiento de las vidas negras importan. Entonces, hoy las protestas sociales son un elemento a tener en cuenta, un elemento fundamental, y que hay dos visiones: ponen en peligro la estabilidad democrática de los países o antes ayudan a que esa democracia sea más consolidada. Entonces, yo creo que las protestas son hoy fundamentales. Y eso que la pandemia ayudó, que hubo un congelamiento. Hubo meses, digamos, tranquilos, pero inciertos, más que todo por el tema del virus, pero que a pesar de la pandemia y del aislamiento, siguieron convocando estas protestas y se siguieron dando. Y no solo eso, ahora que mencionas las redes sociales, nuestros oyentes recordarán nuestro programa de la semana pasada con Franco y con Juan, que justamente desde Guayaquil, desde Ciudad de México, nos acompañaron y discutimos este tema de las redes sociales. Recordarán que hace 8 días mencionamos justamente que es un arma de doble filo, ¿cierto? Que es utilizada por estas manifestaciones, pero también los temas de desinformación, los temas de libertad de expresión, etcétera, son temas bastante complicados para manejar ahí, y que justamente las protestas han utilizado esto para bien y para mal, para hechos democráticos, pero también para hechos que no son democráticos e incluso pueden ser considerados ilegales por grupos de cada uno de los lados, tanto en favor de la protesta como en contra, frente a esto, ¿cierto? Entonces, ahora que mencioné lo de las redes sociales, les recuerdo a nuestros oyentes que quienes no hayan alcanzado a escuchar ese programa, lo pueden encontrar en la página frecuenciau.com, buscan el programa de La Fragata y ahí encontrarán nuestros viejos programas, donde pueden escuchar también lo pueden buscar en la página de Facebook de la emisora, también está en la semana pasada. Pero justamente muchas personas dicen, no, es que estamos en un caos. Personalmente, y se refieren a lo que pasó en Chile con esas imágenes, por ejemplo, de las iglesias quemadas, etcétera. Pero realmente es que en un momento de protesta estas imágenes no son excepcionales, ¿cierto? Lo que pasó en Estados Unidos, lo mencionabas con el movimiento Black Lives Matter, también mostraron algunas imágenes que no necesariamente responden como tal a todos los manifestantes, sino que son imágenes que se masifican, ¿cierto? En pro y en contra. Y ese también es el tema que tenemos que tener en cuenta cuando vemos en redes sociales comentarios sobre lo que está pasando en Chile. Y es que, como lo mencionaba antes, muchos ya están tomando posiciones en contra de la nueva constitución de Chile sin saber qué se va a discutir. El pueblo chileno considero es un pueblo bastante inteligente. Tengo grandes amigos chilenos, como lo decía ahorita, el derecho en América Latina le dé prácticamente toda su estructura a Chile. Votarán de acuerdo a lo que también ellos consideren, ¿cierto? Por lo tanto, creo que hablar de que la Constitución tendrá tintes buenos o malos, creo que es aventurarse mucho, es hacer futurología, no tenemos el texto, ¿cierto? Esperemos, o al menos esperemos a que hayan elecciones, que
uno sepa quién va a estar representado ahí, ¿cierto? Pero y sobre todo que se va, qué pena, Sebastián, que te interrumpa dale, ahí, Juan. pero sobre Dale, todo Juan. sobre todo que se va a referendar la constitución que se produzca. Es decir, luego de que esa convención constitucional que tiene es que un mes, perdón, 9 meses, prorrogables a otros 3, casi un año, para definir la constitución, luego de que esté ese texto final, el pueblo chileno también va a tener la oportunidad de referendarlo y decir si está de acuerdo o no. Entonces estoy de acuerdo con eso que tú dices de esa predisposición a lo que va a haber. Es que sí, también creo que, y esta sería tal vez una de las grandes conclusiones que podríamos plantear aquí en el programa, es no estamos tan predispuestos con los movimientos, primero de otros países, y segundo, que todavía no conocemos realmente qué va a pasar, ¿cierto? ¿Hubo una votación para cambiar una constitución? Sí, hubo, ¿cierto? Pero no sabemos la constitución, no sabemos quién la va a redactar, no sabemos, como bien vos lo decís, si el pueblo chileno después votará a favor o en contra de esa constitución. Esto es un llamado que también venimos haciendo en la fragata desde el programa anterior, y es informémonos antes de tomar una posición, ¿cierto? No es saludable tomar una posición sin al menos tener la información al respecto, ¿cierto? Parece bastante, bastante peligroso. Pero bueno, ahora que lo planteas y en estos últimos 10 minutos que nos quedan de programa, realmente a Chile le queda un camino muy largo. Primero tiene que elegir una asamblea en medio de una pandemia, ¿cierto? Segundo, la asamblea se tiene que reunir y redactar una nueva constitución. Y tercero, tienen que aprobar o no aprobar esa constitución. Este proceso no se termina este año ni el próximo. Esto va a ser un proceso donde el pueblo chileno pensó a futuro bastante. ¿Vos qué opinas, Juan? Sí, de acuerdo. Esto no es un tema que, sí, ayer, el 25 de octubre se puede catalogar como un día histórico para Chile, totalmente de acuerdo, pero se votó que haya una nueva constitución, es histórico, pero eso no significa que ya hay un cambio en, en todo el pueblo chileno o en el gobierno, en el Estado en sí, en la constitución. Como tú dices, esto es un proceso muy largo que todavía le queda a Chile definir cómo va a ser esas elecciones a los parlamentarios, una vez sean elegidos, cuál va a ser las opiniones y todo lo que va a dar para hablar esa elección de los parlamentarios, la construcción de esa constitución que, como les decía, es de 9 meses, pero puede tener una prórroga a un año, y luego el referéndum de esa constitución. Y en un escenario casi distópico, que la rechacen, y bueno, eso ya daría para mucho tiempo más. Entonces sí, yo creo que fue un gran punto de partida lo que se dio el 25 de octubre, pero todavía queda mucho mucho camino por recorrer, y que estoy seguro que el pueblo chileno o los líderes de estas manifestaciones lo tienen claro, y lo tienen tan claro que vamos a ver en las noticias y en la prensa internacional cómo las protestas van a seguir dándose. No significa que la tensión social acabó antier. No, yo considero que estas protestas, estas manifestaciones van a seguir en la agenda diaria de Chile, y que van a seguir marcando como una pauta a nivel regional, y que obviamente todos los países vamos a estar mirando hacia allá, y como hablábamos, estar pendiente de qué se va a definir, cómo será el tratamiento de esa nueva constitución. Sí, es así es.
Bueno, nos van quedando más o menos 6 minutos de programa. ¿Qué podrías concluir de esto que venimos hablando? Yo creo que la conclusión, son varias conclusiones. Primero, las movilizaciones sociales hoy son un aspecto para tener en cuenta en cualquier democracia. Es decir, el tema de la pandemia no puede ser una disculpa para prohibir o para detener, para poner trabas a un derecho constitucional en el caso de Colombia y en las democracias pues, de Occidente, como lo es la protesta social. Es decir, sí, estamos ante una contingencia sanitaria que las aglomeraciones generan, son focos de contagio, pero la manifestación social debe tenerse en cuenta, debe ser escuchada. Y esto es tanto para el caso de Colombia como para el caso chileno. Entonces, vemos que el estallido social ocurrido en Chile en octubre de 2019, como lo hablábamos, tiene en la espalda 30 años de requerimientos que tiene el pueblo hacia sus gobernantes y hacia la manera como ha sido pues, distintos aspectos de la vida política nacional. Entonces vemos que esa manifestación, ese estallido social derivó en una nueva constitución. Así que yo creo que la enseñanza que nos deja el plebiscito del 25 de octubre en Chile es el poder que todavía tiene el pueblo. Y ahorita, retomando un poco lo que hablabas de las redes sociales, y de la posverdad y las fake news. Y es que hace unos años se decía pues con una afirmación categórica que ya las redes sociales eran las nuevas plazas públicas, que ya por medio de Twitter, Facebook, Instagram y demás, era donde se manifestaban las personas. El pueblo chileno y muchos otros dan casi una cachetada a aquellos y dicen, no, todavía la calle tiene un símbolo, todavía es un símbolo que no solo genera un terremoto en las democracias en los gobiernos, mejor dicho, sino que también generan un cambio. Entonces, todavía queda un camino adelante, como lo decíamos, y hay que estar muy pendientes a decirle a todos los oyentes y estar pendientes de qué va a pasar en Chile, cómo se va a conformar esa convención constitucional, cómo es el proceso. Colombia tiene que estar también con los oídos puestos en esa deliberación que van a hacer los representantes chilenos y, ¿por qué no?, copiar o analizar lo bueno que se puede rescatar de ese estallido social y de ese cambio que va a tener el hermano país de Chile. Yo creo que me uno a tus conclusiones, pero también antes de decir que copiar lo bueno es estudiar con calma y con juicio todo, ¿cierto? Justamente para encontrar lo bueno y lo malo. Antes de dejarnos guiar por influenciadores de redes, de que eso sea bueno o malo, sentémonos a ver los argumentos, ¿cierto? Sentémonos a estudiar nosotros antes de tener una opinión en pro o en contra. Que puede pasar que haya opiniones en pro o en contra, es perfectamente válido. Y antes me parecería que es lo más natural del mundo. Pero justamente, y tal vez aquí habla más el profesor que soy, que uno siempre tiene que, cuando plantea una posición, hacerla con argumentos sólidos, ¿cierto? Es algo que siempre le insisto, de hecho, mucho a mis alumnos. Si de hecho hay alguno de mis alumnos aquí escuchándome, creo que tendrá pesadillas escuchándome en este momento, recordando, porque suelo hacerlo mucho en clase. Pero es justamente eso, es que necesitamos argumentos, ¿cierto? Por eso justamente ya hoy aquí en La Fragata era traerles este programa para darles, aunque fuera un bosquejo, no realmente en una hora no alcanza a analizar toda esta situación, pero al menos un bosquejo general de lo que significa la situación actual de Chile para la región, para Colombia en particular, que pues somos colombianos y nos guiamos por
por nuestro país, obviamente, pero por el programa Nación que tenemos, pero esto es clave, ¿cierto? Esto es clave comprenderlo. Y por eso justamente traíamos a colación este tema en particular el día de hoy. Queridos oyentes, esperamos que los programas que hemos venido haciendo aquí desde casa les hayan parecido interesantes. Sabemos que hemos tratado temas muy, muy diversos, desde la reapertura económica, en la que nos acompañó nuestro amigo Mario Hasbún, desde cómo tratar el tema psicológico, cuando nos acompañaron los psicólogos Daniel Insuasti, Ana Rosso y Andrea Toro. Ahora la situación de Chile, hemos hablado de China, hemos hablado del tema de los judíos sefardíes y la nacionalidad portuguesa. Realmente quería aprovechar también este espacio para esperar que realmente todos ustedes hayan encontrado los programas que venimos haciendo desde casa aquí en Frecuencia U lo más interesantes posibles. A todos de nuevo reiterarles, esperamos aquí, todo el equipo de La Fragata, todo el equipo de Frecuencia U, que todos nuestros oyentes se encuentren bien de salud, la manera de lo posible bien económicamente en medio de esta crisis que vivimos. Les deseamos a todos una feliz noche. Aquí termina La Fragata, el espacio de Frecuencia U 940 AM para debatir y analizar los distintos hechos de la ciudad, la región y el mundo desde diferentes áreas del conocimiento. La Fragata, una visión panorámica de los acontecimientos y su impacto en nuestra sociedad, aquí por los 940 del AM. Las opiniones y comentarios expresados en el anterior programa son responsabilidad de sus autores y no comprometen el pensamiento de la emisora cultural Universidad de Medellín, Frecuencia U 940 AM.